Muy buenas tardes. En nombre de CEDICE Libertad le damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de la Academia de Jóvenes Alumni Fortaleciendo el Liberalismo. Es muy grato para nosotros desde CEDICE tener hoy al profesor Antonio Canova, que ya María José España, miembro de CEDICE Joven, hará una presentación formal, pero mientras quiero pasarle la palabra a José Muñoz, director académico y de proyectos de la Fundación Naumann Países Andinos, quienes nos apoyan en esta labor de educación. Muchas gracias, Rocío. Ahora sí te escuché perfecto. Es un gusto saludar al profesor Antonio Canova, al equipo de CEDICE Joven, que es parte de CEDICE Libertad de Venezuela, y por supuesto a todos los participantes en esta escuela de liberalismo para alumni de CEDICE Libertad. En primer lugar, me gustaría felicitar a CEDICE Libertad por la organización de esta academia, que busca incentivar y profundizar en el aprendizaje de conceptos ligados al liberalismo. Para los que no nos conocen, la Oficina Países Andinos de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad desarrolla sus actividades en Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela, junto con los socios de la fundación, organizaciones o individuos. Se busca promover sociedades democráticas, libres y emprendedoras. Agradecer el trabajo arduo que viene realizando CEDICE Libertad para promover espacios de transferencia de conocimientos y de promoción del pensamiento crítico y de la libertad. Para la Fundación, el trabajo con jóvenes de la región es fundamental y estamos muy contentos de poder apoyar esta iniciativa desde Venezuela a través de CEDICE. Estamos convencidos que esta academia agregará muchísimo valor a cada uno de los participantes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Adelante, Carlos Enrique Blom, presidente de CEDICE, para que les dé un saludo. Sí, muchas gracias por el esfuerzo que están haciendo. Gracias por el apoyo de la Friedrich Naumann Stiftung y, por supuesto, al profesor Canova. Para nosotros, los alumnos de los posgrados y de los cursos sobre la escuela austríaca, y además son muy importantes, y esta academia va a fortalecer su formación. Muchísimas gracias por su apoyo. En CEDICE esto es un paso muy importante en nuestra defensa de la libertad en Venezuela y el apoyo a toda la región. Y creo que el doctor Canova en eso nos va a orientar y nos va a dar buenas luces. Muchísimas gracias y buenas tardes. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Para nosotros es sumamente importante que estén presentes para conocer más sobre las ideas de libertad y más en el ámbito educativo. En esta ocasión tengo el honor y el gusto de presentar a Antonio Canova, que es mi profesor, padrino de promoción, colega y amigo. Además es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor en la UCAP, profesor en la Universidad Francisco Marroquín de la Cátedra de Derecho Constitucional, además es socio de Araque Reina y director general de Un Estado de Derecho, asociación civil que sin duda alguna tiene un hito súper importante en el tema educativo en Venezuela, y más cuando se trata de educación privada para las personas con más necesidades. Y bueno, educación de bajo costo, pero de calidad para todos los venezolanos y para todas las personas que lo necesiten. Sin más preámbulos, con ustedes, Antonio Canova. Qué gusto. No imaginan lo contento que estoy, Rocío, Carlos, José, María José, por esta presentación. Para mí es un honor. Es un honor realmente, bueno, estar acá, conversar con ustedes y les voy a contar varias cosas sobre lo que ha pasado conmigo, mi vida, con esto del liberalismo y de las ideas de libre cooperación, por un lado, y en especial el tema de la libertad educativa,
que es el que me tiene, sí, lo admito, obsesionado en los últimos ya, no sé, 4 o 5 años. Mismo. Si uno de repente y sin mayor conocimiento que con simplemente la observación llega a este mundo donde hay tantas riquezas, tantas facilidades, donde los humanos están en todos lados, donde cada país tiene sus peculiaridades, pero todos más o menos tenemos las mismas emociones, sentimientos, anhelos, esperanza, cosas que nos motivan y que nos hacen sufrir y ser felices. Y vemos además las enormes desigualdades. Vemos ricos, personas que tienen muchísima riqueza, que viven como ni siquiera soñaba el rey más poderoso hace 200, 300 años. Y paralelamente vemos otros países pobres, donde las personas se mueren de hambre, donde no tienen agua limpia, no tienen obviamente comida, no tienen mucho menos educación, salud, seguros para su vida, en caso de accidente, vejez, que están en estado de naturaleza prácticamente. Uno obviamente que lo que siente es primero sorpresa, pero también indignación. ¿Cómo puede haber tantas desigualdades? ¿Cómo pueden haber unos ricos que están gozando mientras hay tantos pobres? Y esa angustia por la desigualdad, yo la sentía, obviamente la sigo sintiendo, posiblemente más ahora que ya la entiendo, cuando era joven. Y me molestaba, veía una injusticia y comienzo a intentar entender, descubrir qué es lo que pasa. Y lo que normalmente ocurre cuando uno comienza a leer sobre esto es que, bueno, que tiene ya algunas referencias de lo que te han dicho, lo que te han enseñado, del colegio, de las experiencias que uno ve. Y hay un momento que ocurre en todo, así somos los humanos, en que se da la parálisis del análisis. Llega un momento en que ya uno piensa que entiende cierto fenómeno y deja entonces de pensar más, de buscar más información, más datos, más evidencia para llegar a una respuesta más fundamentada, y simplemente se queda con eso, con lo que se vio y con las relaciones causa-efecto, que es como normalmente uno relaciona las cosas, tanto las físicas como tal, como en especial también los comportamientos con la otra persona, las relaciones con otros, y mucho más amplio las sociales. Entonces, uno se queda con esa indignación. Yo les confieso que no sabía que el mundo era injusto, que había una cantidad de circunstancias que no eran las deseables, que esa pobreza frente a esa riqueza me molestaba, pero realmente lo confieso, lo dejé ahí. De hecho, pensé que todas aquellas políticas que propongan lograr una igualdad, redistribuir, que no haya pobres, a la vez que existen esos ricos que con lo que hacen y gastan podrían sacar de esa pobreza a tantos. Yo pensé que las ideas redistributivas, socialistas, de justicia social, eran las adecuadas. Y por mucho tiempo me consideré un socialista. Pero
Pero estaba en otra cosa, era joven, ya les digo, leía de vez en cuando, no entendía mucho. Y es después de que termino universidad, de que incluso estoy empezando incluso como profesor, que hay algo que es un cambio radical, que da en la cara, que es la realidad. Venezuela es la mejor universidad para uno darse cuenta por qué hay pobreza, por qué hay desigualdad, si eso y en qué condiciones y casos es injusto y cómo puede hacer para evitarse, resolverse, aminorarse, acomodarse esa circunstancia. Venezuela enseña, porque lo que hemos vivido en 20 años, pero vamos a poner un poco más, en 60 años, es, bueno, la serie de eventos producidos por un grupo de ideas que han llevado a estas consecuencias. Entonces, allí se me convierte este asunto, ya no en un asunto de vida meramente, que lo es, sino también en una obsesión. Y yo soy obsesivo. Eventualmente, bueno, esa es mi enfermedad. Y comienzo a leer como loco. Y comienzo a buscar explicaciones. Y comienzo a hablar, a preguntar, a indagar, a medir. Y me convierto en un obsesivo de eso. Justo así, en ese proceso de comprensión cada vez mayor, es que podría decir que no es que solo dejé esas ideas iniciales del socialismo, sino que me he convertido en un liberal y más que en eso, en un enemigo furibundo de las ideas socialistas. Porque allí es donde está la causa principal de esa desigualdad, de esa pobreza, de esa injusticia que a mí tanto desde pequeño me ha molestado. Fíjense que en parte de esa obsesión, yo lo que he hecho en mis clases, y he dedicado prácticamente mi vida, y viviendo en Venezuela, mientras menos trabajo profesional hay, me he volcado más aún hacia la docencia y hacia la difusión, las investigaciones de las ideas de libertad. Había un tema al que yo no le había entrado con la seriedad y no había visto la profundidad de ese tema. Yo me dedico a dar clase de liberalismo desde el punto de vista del derecho. Mis alumnos saben que yo siempre termino hablando de las 4 o 5 cosas, que son bien poquitas, porque lo que normalmente hago es que ellos mismos lean, piensen, discutan con el método socrático. Pero sobre las 4 o 5 ideas básicas principales, que es sobre las que se puede basar, fundar una sociedad para que sea justa, que nadie someta a otro, que no haya violencia, que todos sean iguales, efectivamente, en derechos, que haya libertad, que se respete los logros y por lo tanto la propiedad de los demás. Y me consigo con que me estaba faltando el tema crucial, que es el de la educación. Aquí todo el mundo piensa, claro, con la educación, entonces se podrá hacer una sociedad más justa, con personas capaces, pero no. A mí el tema de la educación siempre me fastidió. Me parecía
que decía poco, derecho humano, más eficiencia de los órganos o colegios privados frente a los públicos, obviamente mejores competencia que monopolio, pero yo no había caído en cuenta de lo crucial que es la educación. Porque la educación es crucial desde dos puntos de vista. Uno, porque sí, en la medida de que hay una educación para la libertad, esas personas y por lo tanto las sociedades actuarán según esos valores de libertad. Las personas tendrán ese interés por superarse y para eso tendrán que resaltar y tendrán que esforzarse y habrá cada quien que tenga su diferente capacidad y eso generará mucho más cooperación y coordinación y de allí sinergia, valor. La educación es importante por formar, pero el otro aspecto, que es en el que yo no había caído en cuenta, es que si mi sueño, como el de tantos otros, de ustedes, es que las ideas de libertad imperen en una sociedad, la mejor forma de explicarlo, porque es práctico, porque es del día a día, porque nos atañe a todos, es a través de cómo ha de ser la educación. Si entendemos la libertad educativa, entonces es fácil entender la libertad en todos los otros aspectos de la vida de la sociedad. Esa es la fuerza de esta idea de la educación y de la libertad educativa. Y yo lo comprendí de esta forma y se los cuento como anécdota. Me voy para España, mis hijos están estudiando allá. De hecho, están por graduarse y estoy que gozo de felicidad. Me voy para España y una de las cosas que hago, después de revisar todos los libros que tienes aquí en la biblioteca en CEDICE, en la librería, me voy a comprar libros. Y en ese viaje me compré como 60 libros que no conseguí aquí. Uno de ellos lo pedí por Amazon en último momento porque en la librería CEDICE estaba agotado y quedaba un solo ejemplar. Y yo no quería comprarlo porque, como les digo, el tema de la educación no me fastidiaba. Prefería leer sobre economía u otra cosa. Pero un amigo mío que es fastidiosísimo, que por lo demás fue mi alumno en la maestría, Ricardo Baroni, me insistió: cómprate el libro del profesor Jay Tully, El bello árbol, pídelo. Ya yo había leído sobre ese libro en un resumen que hace el profesor Juan Ramón Rayo en Una revolución liberal para España. Él comenta en un párrafo, 2 párrafos, la investigación del profesor James Tully, profesor inglés en ese momento en la Universidad de Newcastle. Me llega el libro justo el día antes de que yo me regrese. Pasé 3, 4 veces allá. Me traje una maleta llena de libros y entre esos metí El bello árbol. Lo traje para acá, para la casa. Tenía 40 libros nuevos, me puse a leer y ese libro lo dejé en una esquina. No le presté la atención. Me leí cantidad de otros buenísimos. Ricardo me lo pide y yo se lo presto. Y a los 2 días me dice: tienes que leerte esto urgente. No le hice caso, pero él es fastidiosísimo. Y me lo dijo y me llamó y me explicó y me contó tantas veces que me lo leí. Y cuando yo me leí el libro El bello árbol del profesor Tully, hace ya no sé, 4 años, ya tenía 5 años publicado el libro, yo ahí dije: la única forma de convertir en liberal, la única forma de llevar las ideas de libertad a una sociedad como venezolana, en las condiciones en las que está la venezolana, es a través de una reforma educativa que proponga la libertad en esa materia, la libertad educativa.
Es la forma de hablarle a las madres, de hablarle a los padres. Es la forma de la mejor, de que se vea toda la potencia y todas las posibilidades que se nos abren con la libertad educativa. ¿De qué trata el libro del profesor Tully? El profesor Tully es matemático. Se dedica con el tema de la educación y se pone a dar clases de educación, de matemáticas. De hecho, inicialmente se va para Zimbabue a dar clases en lugares retirados, comunistas. Llega un momento en que se da cuenta de que eso no... Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que estaba ocurriendo allá. Se regresa para Inglaterra y al tiempo, trabajando en el Banco Mundial, hace un viaje, un proyecto sobre escuelas privadas para ricos, en la India, en una zona pobre de la India. Y en uno de los días que tuvo libre, agarró un taxi y se fue hacia la zona más populosa de esa región, de esa ciudad. Y cuando iba entrando hacia las calles cada vez más cerradas, con más gente, más sucias incluso, se consiguió en el camino muchos anuncios de escuelas. Escuelas, algunos con nombres religiosos, otros con academias, escuelas en esa zona tan pobre. Y ustedes ya lo conocerán al profesor Tully, curioso, con un sentido social enorme, se fue a preguntar qué era eso, porque él estaba investigando los colegios privados, pero no colegios privados en los lugares más pobres de esa región en la India. Y cuando llega a los colegios y conversa con los directores, los profesores, se consiguen que son emprendimientos privados, que son negocios de gente que vivía allí, que a veces eran profesores jubilados o eran universitarios, vieron que había un mercado y crearon su propio colegio. Muchos empezaban cuidando como guarderías para niños muy pequeños, luego fueron incorporando nuevas edades porque los papás incluso les pedían. Habló con los papás, preguntó cuánto cobraban. Algunos cobraban $1 o $2 al mes por muchacho, por estudiante. Veía a los niñitos, niñitas contentas. Los profesores no tenían certificación estatal como profesores, pero estaban allí dando clase. De hecho, se queda sorprendido, habla con uno de los profesores que es miembro de una asociación de colegios privados, y eran como 400 colegios privados para pobres. Va el fin de semana, ven que tienen unos eventos en un campo deportivo cercano de deportes, de competencia entre colegios. Veían los colegios, los niños, los papás, los profesores, en las actividades, y él se sorprende de eso. Colegios privados para pobres. Y le preguntan los papás, pero ¿y por qué metes a tus hijos en este colegio? Que por lo demás no eran grandes construcciones, ni mucho menos, eran apartamentos, pisos, edificios de la zona. Y ellos lo que le dijeron, los papás, las mamás, pero es que, bueno, sí, yo apenas soy jornalero, yo dinero, la verdad es que no me sobra. Yo vendo verduras o hago determinadas, oficios. Y sí es verdad, hay un colegio público cerca, pero en los colegios públicos los niños no están estudiando ni aprenden tanto como en el que yo los metí, en este colegio privado que tengo al lado, que yo tengo control. Cuando yo voy, el director me atiende, que si un profesor es malo o no va, el director lo bota.
que los niños trabajan y que yo estoy viendo cómo están mejorando de mí. Yo los comparo con otros niños que van a otros colegios o a los colegios públicos y mis hijos están mejor. Porque en los colegios públicos los niños no están aprendiendo nada. En los colegios privados estos, en cambio, peor infraestructura, peores profesores, les pagan menos, pero mis hijos aprenden. Eso se lo consiguió él en la India. Cuando se lo planteó a sus colegas, expertos en derechos humanos, como él le dice, la respuesta que consiguió fue de incredulidad, de que eso no era así, que los colegios privados son para ricos. Pero en algún momento, cuando ya aceptaron de que era un fenómeno que existía, le dijeron que esos papás son, además de pobres, tontos, que se están dejando estafar, que esos empresarios están chupándole la sangre a los más pobres, que crean promociones y así los papás, en vez de los colegios públicos, se sienten que están a la moda metiendo a sus hijos en los privados, que hay que acabar con esos colegios privados, porque están perjudiciando, están creando desigualdad a los más pobres. Él, obviamente, no se convence. Tienen que conocer al profesor Tully, escúchenlo. No es fácil de convencer. Preparó un viaje al tiempo y se fue para Ghana y a otros países africanos. Se fue a los barrios más pobres. ¿Y qué creen ustedes que se consiguió? Se consiguió que junto con los colegios públicos, algunas buenas construcciones que tenían recursos, donaciones importantes de organizaciones, organismos internacionales, que junto a esos colegios públicos habían también pequeños colegios privados, emprendimientos, donde los que estaban allí no estaban haciendo caridad, era un negocio, que tenían a sus profesores, que tenían sus instalaciones. A veces, él dice, instalaciones muy, muy deficientes. En una no había baño. Y le preguntó a los papás que, bueno, pero que cómo manda a su hijo allí si ni siquiera tiene baño, sino una letrina, mientras que en el colegio público, ahí cercano, sí hay baños. Y los papás le dicen, en mi casa tampoco tengo baño. Yo lo que quiero es que mi hijo aprenda. Y él se consiguió entonces eso en Ghana, en Nigeria, se consiguió eso en Kenia, se consiguió en Laos, se consiguió en varios países africanos. Incluso luego le dicen, hey, tú no estás yendo a los países más pobres. Bueno, son los países más pobres de los continentes más pobres. Y dentro de los pobres estamos hablando de las personas realmente pobres de esos países. Es decir, los pobres de los países más pobres del mundo estaban pagando para que sus hijos fuesen a educación privada, que estaba en competencia. Muchos de ellos no están registrados incluso por los estados. Era un mercado negro de educación, si lo queremos ver así. Pero lo consiguió en todos lados. En todos lados lo consiguió. No son los más pobres, le dijeron. Y organizó con un colega, David Lowenfield, y se fue para los países africanos que estaban en guerra. Estuvo en Sudán, en el Congo, en Liberia. Y se fue a los lugares más pobres de esos países. Y consiguió que ya ni siquiera habían colegios públicos, que los niños estaban yendo a pequeños colegios, a pequeños emprendimientos, que estaban dando la educación que los papás querían. Mientras en los colegios públicos enseñaban en la India, por ejemplo, el lenguaje oficial, en los colegios privados los papás lo que querían era que sus hijos más bien aprendieran inglés. Entonces los niños aprendían inglés, porque los directores de los colegios privados querían era satisfacer las necesidades de los padres.
No es lo mismo para un papá tener a un hijo, un papá un pobre además, tener un hijo que hable urdú o un hijo que hable inglés. Y así. Y en los países más pobres incluso se consiguió que estos países que estaban además en guerras civiles o guerras con otros países, los mismos papás decían que llevar a los hijos a los colegios públicos era fuente importante de adoctrinamiento, y él demostró que incluso, cosa que nosotros, por favor, sabemos, y si no basta echarle un vistazo a Cuba, los colegios públicos están allí en buena medida para adoctrinar. Fue increíble para él ese descubrimiento. El profesor Tully desde comienzo del siglo XX lo dice, ha quedado también obsesionado y ha trabajado solo y únicamente en entender, en documentar, en explicar este fenómeno de por qué la educación estatizada es rechazada incluso por aquellos en los que al final justifica su existencia, por los más pobres. Y eso es lo que ha hecho el profesor Tully. Y lo ha hecho además con una seriedad, con una objetividad, aplicando el método científico. Por ejemplo, el profesor Tully le hizo un examen a más de 30.000 muchachos de los colegios públicos y de los colegios privados para pobres, muchos de ellos, como decía, no registrados. Un examen que lo que valora es lo que los niños han aprendido en el colegio, aún estando consciente que un examen no es suficiente para demostrar, bueno, el desarrollo de la capacidad de los niños, que eso no es educación. Un examen no demuestra el éxito de la educación. Pero él hizo un examen con todos los controles para ver cómo incidía en la educación, en matemáticas, ciencia, lectura, estos colegios privados para pobres o estatizados. Y lo que se consiguió fue que los papás eran muy pobres, es cierto, pero no eran nada tontos. Los papás que llevaron a sus hijos a los colegios privados para pobres consiguieron que sus hijos sacaron hasta un 80, 90, a veces más, en las calificaciones que los papás de que dejaban a sus hijos o los escolarizaban en los colegios estatizados. Pobres, pero no tontos. Y el cuento, porque es un relato, es una historia personal. De hecho, el bello árbol es una historia personal, es la historia del profesor Tully. Lo que él descubrió es su vida, lo que está contado allí y cómo lo fue descubriendo. No es abstracto, no es teórico, pero de esa conversación con los emprendedores, con los papás, de esa conversación con los directores de los colegios públicos, con los profesores de los colegios públicos. Él plantea, explica, relata por qué incluso estas personas que quisieran ahorrar todo lo que pudieran estaban haciendo el sacrificio de ir a los colegios privados. En definitiva, ese es el mejor tratado de economía austríaca, de public choice, de elección pública, porque demuestra por qué funcionan tan mal los colegios estatizados, que ustedes se pueden imaginar. Tienen que leerse El bello árbol del profesor Tully. Y allí es donde entonces, como les decía, yo hago el clic. La gente no entiende fácilmente las ideas abstractas de libertad. Libertad en sentido negativo es no estar sometido a la coacción arbitraria de otro, la igualdad formal. Eso no es tan fácil. Más fácil es entender en la vida por qué uno quiere que su niño, que su niña, vaya a un colegio donde le enseñen
que uno donde, por más que sea el oficial, e incluso el obligatorio, no da los resultados que uno como padre de inmediato puede medir. Esa es la mejor manera de aprenderlo, de entender el valor de la libertad individual. Entonces, ya yo les advertí, lo acepto, lo reconozco, soy obsesivo, me propuse hablar de liberalismo a través de la libertad económica. Y eso ha hecho, bueno, no solamente estar totalmente en sintonía con lo que desde hace tanto tiempo ya viene, se dice, proponiendo. Hay opciones, desde hace mucho tiempo se han planteado cheques escolares, se ha probado diferentes alternativas, ahí tienen todas las propuestas y las experiencias. Friedman de lo que ha ocurrido en Suecia ya luego del colapso socialista de finales de los 80, comienzos de los 90. En llevar, utilizando todo eso, pero especial al profesor Tully, el testimonio de cómo puede funcionar las ideas de libertad en un campo tan importante como el de la educación. Y lo que hice, porque un Estado de Derecho estaba muerto, lo que hice fue darle a mis alumnos, como a María José, que se leyeran el libro del profesor Tully. Es la única condición para formar parte de un Estado de Derecho, de esa ONG que ha tenido por intención, la mía y de tantos otros, de ayudar a llevar los valores de libertad. Y no ha habido uno. María José puede dar fe de eso. No ha habido uno que diga, esta no es la solución. En Venezuela hay tierra fértil, no solamente para que la gente entienda los valores de libertad, sino también para que entienda que la solución al problema educativo no es más recursos, no es mejores maestros, ni pagarle mejor, es libertad educativa. ¿En qué consiste eso? En que todo aquel que quiera emprender en educación no tenga las cientos, miles de condiciones, limitaciones, requisitos para hacerlo, que pueda hacerlo, que lo ofrezca y que sean los papás lo que entre todas esas alternativas, opciones que están compitiendo por servirle a los papás y a las mamás, decidan a dónde llevar a cada uno de sus hijos para educarlos. Porque los papás, en especial los más pobres, quieren que sus hijos dejen la pobreza y eso, lo saben, se logra con educación. Entonces, tenemos ese sueño. Y por eso que yo estoy tan contento de estar aquí, Rocío, y de poder hablar nada más y nada menos que desde SEDICE. Ese es nuestro sueño, también es el tuyo, es el de todos acá. Libertad educativa. Hay muchas razones, luego de eso, ya se los dije, soy obsesivo. Me puse a investigar y a buscar y no he parado de leer en 4 o 5 años sobre esto. Hay cantidad de piezas de ese enorme rompecabezas que es la realidad, que uno va viendo cómo calzan perfectamente en un sistema de libertad educativa. Que hay algunas incertidumbres, algunas dudas, que lleguen algunos temas donde eventualmente el Estado debería hacer algo. Es posible, pero hoy en Venezuela y en todos los países latinoamericanos, en prácticamente todos, la educación está tomada por el Estado, está estatizada, incluso en los colegios privados están estatizados
porque cumplen con el programa, con la metodología, con el horario, con la forma de evaluación, con las materias, con el uniforme que establece el Estado. Libertad educativa. Esa sería la gran solución. El Estado está metido ahorita en el 100%. Yo no voy a decir que se quede en cero. Ok, no discutamos el cero. Vamos a dar un pasito. Y cuando demos el primer pasito, seguramente los que vienen, las próximas generaciones, si funciona, van a dar un pasito más. Si no funciona, se van a regresar. Pero dar un pasito y que en vez de 100 lo llevemos a 70 y que en vez de 70 lo llevemos a 40. Yo creo que debería estar por 5 el Estado, no en 100, y que todo lo demás sea libertad educativa. Ya sabemos que los pobres no son el problema. Los pobres no quieren la educación pública. Los pobres odian la educación pública. Es más, ¿quién odia? Ahí sí, la educación pública. Los ricos. Todos los que podemos evitar que nuestros hijos vayan a la educación pública, lo hacemos. En todos lados del mundo. El problema no son los pobres. Además, la educación es baratísima. No lo que gastan los estados en educación. Si la educación, allí lo estamos viendo, con 2, 3, 4 dólares al mes por muchacho, incluso menos, se consigue, se hace, y es mejor que la cantidad de dinero que gastan los estados. Entonces, con una pequeña parte del dinero que se gasta en educación pública, en tener la educación estatizada, en prestarla directamente por el Estado, se podrían conseguir estos vouchers, cheques escolares, y dárselo a algunos niños muy pobres o dárselo a todos. Allí se discutirá cuál es la mejor alternativa. Y que entonces sean los papás los que deciden entre todos los colegios en esa libertad educativa, los que decidan en dónde van a llevar a sus hijos y hijas. Es tan simple como eso. Entonces, yo tengo ese sueño. No es solo mío. En un Estado de Derecho somos como 70, 80 miembros, investigadores, profesores, alumnos, profesionales, todos, jóvenes. Pocos están por encima de los 30 y yo, bueno, que estoy en mis 40. 53, 52. No vayan a decir que estoy mintiendo. Son jóvenes, son muchachos, y eso es lo que ellos quieren para su vida. Eso es lo que ellos quieren para sus hijos. Y yo creo que todos nosotros, los de mi generación, los cincuentones, que ya hemos fracasado con las ideas y en nuestra vida, en especial si hemos sido decentes, deberíamos apoyarlos. Ellos son los que me dan fuerza, ellos son los que me dan las ganas para esto, para levantarme y seguir y plantear, proponer, que se pruebe. Podría ser muchísimo mejor. Ese es mi sueño, que no es más que el sueño de todos ellos, que es el sueño que yo sé que tienen acá los jóvenes de CEDICEN, y lo podemos conseguir, lo podemos hacer. Solo tenemos que contarles a las mamás y a los papás cómo podría ser eso. Es barato, es fácil y los resultados se ven de inmediato. Termino con una última idea. El profesor Jim Tully acaba de terminar y de publicar con el Independent Institute un nuevo libro, Really Good Schools. Salió el 21 de abril del 2021. Es una maravilla. Allí están 10 años más de investigación sobre esto.
allí hay respuesta a cantidad de dudas que yo sé que existen y que van a surgir. Obsesiónense como yo y van a conseguir la respuesta. Gracias, María José, gracias, Daniel. No, muchísimas gracias a usted, profesor Canova. Siempre excelente como siempre. Ahora vamos a ir con las preguntas. María José y yo nos vamos a alternar una y una. Y voy a empezar con esta de Alison Alcíbar, que pregunta lo siguiente, que es cómo se debe convencer a los ciudadanos que, por ejemplo, el método de vouchers es un mecanismo más factible que la educación gratuita. Es facilísimo. Yo lo veo facilísimo. Y mucho más en un país como Venezuela, que ya después de todo su tránsito por el socialismo, ha colapsado como todo los socialismos. Creció tanto, se infló tanto que explotó. Y ya nada funciona, no hay Estado prácticamente. La forma de convencer a las personas es decirles esto. Escúchenme bien. Es una receta muy simple. Mamá, papá, yo gasto $400 al año, puede ser más o menos, en la educación de tu hijo en mi colegio estatal. Te doy dos opciones. Vienes para acá y con tu hijo al colegio estatal y yo invierto esos $400 en la educación de tus hijos. O te doy un cheque por $400 para que lo gastes en un colegio, en cualquier colegio que tú quieras, y que el papá decida. ¿Qué es lo que yo he visto que ha ocurrido? Que si hay libertad educativa realmente y los papás tienen diferentes opciones, normalmente los papás, a lo mejor el primer año no, pero al segundo o al tercero, y es lo que está pasando en Suecia en todo este periodo, van a terminar sacando a sus hijos del colegio estatizado, del colegio público, y los va con el cheque y posiblemente con algo adicional, si así lo quisiese, llevar a sus hijos a un colegio donde ofrezcan una educación que se adapte más con las necesidades particulares, diferenciadas de su hijo. Porque la educación pública es uno para todos, una sola para todos. En cambio, si hay un libre mercado de educación, habría tantos establecimientos educativos como necesidades, talentos, visiones de la vida, principios, quisieran los padres o vieren ellos en sus hijos. Yo te acabaría con este sistema, con la educación pública en 4 años, sin obligar a nadie, solamente dejando que las personas decidan. Que decidan los papás. ¿Quién más que los papás para decidir dónde debe estudiar su hijo? Es facilísimo. Vamos a hacer la prueba. Si esto no funciona, no hay ningún problema. Que se queden en los colegios públicos. Los papás que lo digan. ¿Por qué lo voy a decidir yo? Que decidan los papás, no los políticos de turno. Bueno, profe, muchísimas gracias por su respuesta. Yo creo que va muy de la mano con lo que estamos hablando. Bueno, la segunda pregunta es de parte de José González y la interrogante es, ¿en Venezuela se ha hecho alguna investigación sobre los colegios privados en zonas precarias como el profesor del libro? Estamos en eso. Nosotros en un Estado de Derecho hemos hecho no solamente contacto con el profesor Tully, sino que hemos empezado a hacer esas investigaciones. No la hemos podido hacer a fondo como la haremos, pero sí hemos conseguido cosas interesantísimas. Por ejemplo, hemos conseguido que en los barrios más pobres de Caracas y en las zonas más pobres, lejanas, rurales del país, en el territorio venezolano,
hemos conseguido muchos colegios que son emprendimientos privados, que tienen fines de lucro. Algunos están reconocidos, otros no, y que tienen además cuotas que no son mayores de $5, en algunas ocasiones hasta identificamos algunos con matrículas menores a $1 al mes por niño, y que tienen listas de espera y que tienen a una cantidad de papás rogando porque hagan más salones, más clases. Hemos documentado 58 colegios así por ahora. El profesor Tully se ha conseguido que en sus investigaciones, casa por casa, los porcentajes son altísimos. De hecho, hasta el 70% de la población en edad escolar, niños, jóvenes, están yendo a escuelas privadas, muchas de ellas de este low cost. O sea, existen la metodología para hacer las investigaciones científicas y Venezuela es un candidato firme. El profesor Tully está interesadísimo en conocer, en estudiar, en investigar qué es lo que está pasando acá. Pero yo te digo, está pasando y es fácil. ¿Quién no tiene a su hijo en una clase particular o una clase de reforzamiento privada hoy? Yo he estado muy pendiente y he hablado con mucha gente y eso es común, es generalizado, supliendo las carencias de la educación estatizada, y no solo por cuestión de la pandemia y el cierre de los colegios. Menos mal que están cerrados. Los niños van a aprender más en su casa, con sus papás, con sus abuelos, en la calle, viendo cómo se comportan las hormigas, que el adoctrinamiento horrible, espantoso que hacen en las escuelas públicas y obligatoriamente también en las privadas. Miren, hay un tema, yo sé que estamos terminando y que deben haber otras preguntas ahí, pero hay un tema que todo el mundo tiene que saber, el tema del adoctrinamiento. Ustedes están conscientes de que el método educativo que se aplica en Venezuela es el mismo método educativo que se inventó, se implementó en la Prusia imperial a finales del siglo XIX. O sea, no hay nada más anti desarrollo de la capacidad de los muchachos que un sistema como ese, el que nosotros tenemos, es decir, ponemos a los niños todos iguales, seleccionados por edades. Los metemos y los encerramos no por días, por semanas, por meses, y así por años, 10, 12 años, en salones, en cuartos. Los obligamos a estar sentados. Llega un profesor al que normalmente no se le puede discutir y desde una tarima da una clase y los niños la copian y luego deben ir a su casa a repasarlas, a memorizarlas, a aprenderlas, para que luego se le haga un examen que es ver qué tanto repite sin equivocarse la lección que le dio el profesor. Lección que está en un libro de texto, es decir, no un libro profundo que tenga diferentes opciones, es un libro de texto básico que tiene que valorar, aprobar, decidir el gobierno. Y los niños lo que tienen que hacer es eso. Este sistema que se implementa en la Prusia imperial era para dividir, o sea, para acabar con la división de las diferentes ciudades, mini-estados en la zona del centro de Europa, de lenguaje, de habla alemana. Era para hacer un ejército, para hacer todos igual, era para formar en ciudadanos súbditos imperiales a los alemanes. Y el método funciona como método de adoctrinamiento. De hecho, por eso es que los alemanes
se van a las dos guerras que tuvieron con la Prusia Imperial, en Francia, etcétera. Después se meten en la Primera Guerra Mundial, siguen a la Segunda Guerra Mundial, construyeron un ejército. Esa educación fue para destruir a esa sociedad. Algo más. Ese método prusiano es luego acogido por los zares rusos antes de la Revolución Bolchevique. Luego, obviamente, queda en la educación que se implementa en el comunismo soviético. Es también copiado por unos empresarios, grandes empresarios estadounidenses, a los efectos de formar operarios que trabajaran en las industrias, en actividades manuales. Por eso es que es mejor que estén sentados, que sean actividades repetitivas, hacer planas, que no se rebelen frente, obviamente, al príncipe, al emperador, pero tampoco al jefe. Ese es el sistema educativo. Así es como nos enseñan a nosotros. Eso es castrar a los muchachos. La educación va por otro lado. La educación es más bien educar para trabajar en equipo, es educar para pensar, es educar para crear, para innovar, para resolver problemas, es educar para que los niños descubran en qué son buenos, cuál es su vocación, dónde está su capacidad. No es para hacer el examen y se frustren, es para que florezcan. La educación estatizada, el método prusiano, está hecho para adoctrinar. Yo comencé hablándole de toda la rabia que me daba la riqueza y la pobreza. Y lo que yo he terminado de entender, después de todo este viaje, después de todas estas horas de reflexión, de sufrimiento, de angustia, de estudio, de discusión, de clases, es que sí, hay pobreza, hay riqueza, pero la riqueza bien habida es fruto primero de satisfacción para el que la logra, y si la logra es porque logró satisfacer las necesidades de los demás. La pobreza muchas veces es por exclusión. A veces también es porque, bueno, las personas tuvieron mala suerte. Hay muchas razones. Siempre son muchos factores. Pero hay una pobreza que es creada, que es deliberada, que es la que impulsa el Estado. Entonces, eso de la pobreza y la riqueza y la desigualdad, hay que analizarla desde otras perspectivas. No es con las medidas estatistas y redistributivas que se puede evitar. Es más bien generando libertad. Y yo estoy convencido de que si arrancamos por la libertad educativa, va a ser mucho más fácil acabar con esas desigualdades, acabar con la pobreza. Los países más libres son menos pobres, que es verdaderamente a lo que tenemos que apuntar. Así que estas políticas, estas visiones, estos principios no solo son más éticos, ni son desde el punto de vista abstracto, fácil de complejos, pero capaces con estudio de entender. Son prácticos, son la vida, es acción humana. Y aquí en el tema educativo es que más fácil se puede ver, entender y asumir como forma de vida y asumir como propuesta de valores que rijan en una sociedad. Gracias, profesor. Me acuerdo muchísimo supongo que muchos de los participantes que estén aquí han pasado una experiencia similar en la universidad, donde nos toca un profesor más o menos con tendencia marxista que trata de adoctrinar, ¿no? Y bueno, con esto creo que es un buen preámbulo para la última pregunta, porque a pesar de que tenemos muchísimas, ya nos queda poco tiempo, y la hace José Gabriel Llanes, y dice que si sería factible para la recuperación universitaria en Venezuela que todas las universidades se privaticen, incluyendo la Central y la Simón Bolívar. Mira, el tema de las universidades es un tema complejísimo que hay que trabajar con cuidado y aparte. En las universidades, primero, ya no es educación,
ya es formación profesional, ya es investigación, y allí pueden haber algunas diferencias que vale la pena analizar con profundidad. No daría una respuesta definitiva, solo que es un tema distinto, que tiene peculiaridades distintas. Una persona que va a la universidad posiblemente está interesado en pagar por estar mejor preparado, ser más productivo, porque eso le va a permitir conseguir mejores trabajos o innovar, invertir con mayor posibilidades de éxito. Con lo que el tema es un tema totalmente diferente. Lo que sí te digo con esto de las universidades y la investigación. No podemos pensar en nada de esto como un todo o un nada, y mucho menos como de algo de un día a una cosa distinta al día siguiente. Porque nada que se haga así, de esa forma revolucionaria, nada que acabe de un día para otro y construya diferente el futuro, va a tener éxito. Porque no tenemos el conocimiento para que eso que construimos nuevo verdaderamente sea tan bueno que se mantenga en el tiempo. Entonces, cada vez que uno piensa en ¿será posible llegar a un sistema de libertad de educativa o lo que sea? Tenemos que pensar en una época, en un tiempo más o menos largo, en donde esos cambios vayan ocurriendo, vayan consolidándose, vayan probándose, que se testeen con otros, que decidan los consumidores, los padres en el caso de la educación, y dependiendo de eso es que al final se va a llegar de ese camino lento, evolutivo, ensayo y error, es que seguramente se va a llegar a algo que sea verdaderamente estable, antifrágil, que aguante, que se someta a las diferencias que están, a las diferentes alternativas que puedan existir. Entonces, no pensemos en se privatiza, no, vamos a ir poquito a poquito. Es la mejor forma, seguro, poquito, pero seguros. Bueno, muchísimas gracias, profesor Canova. Súper agradecido y contento de haberlo tenido aquí con nosotros en nuestro programa Alumni de Fortalecimiento en Liberalismo, donde estamos tratando muchos temas ya para profundizar en estas ideas, y creo que el día de hoy fue buenísimo y tenerlo usted para que nos hable de la educación. Y le digo a todos los participantes que, bueno, que nos pueden seguir en redes sociales, etiquetarnos en esta actividad, @CICJoven, @CICLibertad. La semana que viene seguiremos con otra ponencia con el profesor Jesús Rensullo, internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, que nos viene a hablar sobre la cuarta revolución industrial y los desafíos que esta supone para las libertades individuales, ¿no? Entonces, súper agradecido. Sí, gracias a todos los que se conectaron, ¿verdad? Estupendo, Antonio. No dejen de seguir las redes de UED Libertad, un Estado de Derecho. Allí encontrarán todas las actividades que hace un Estado de Derecho, además las actividades los viernes de disrupción, que son conferencias con expertos de todas partes, muy interesantes. Y de verdad, bueno, pondremos en práctica las ideas del doctor James Tully. Cuenta con nosotros, Antonio, y con un Estado de Derecho en alianza para seguir profundizando este debate y estas ideas, y es el futuro de Venezuela. Muchísimas gracias, y como les dijo Daniel, pues el próximo viernes nos reencontramos en el programa Alumni Fortaleciendo el Liberalismo. Gracias a todos, sus preguntas se las vamos a pasar al doctor Canova para que se las vaya contestando, porque por las redes él contesta lo que les pregunte. Muchísimas gracias. Gracias a la Fundación Naumann Países Andinos. Carlos Enrique. Sí, quiero agradecerle mucho a todos los organizadores de Se Dice Joven y al equipo de Se Dice, como siempre, este evento de lujo
y a la Fundación Friedrich Naumann. Y bueno, reencontrarme con el profesor Canova hoy y ver cómo se ha reinventado, le hace honra a su apellido, ¿no? Se reinventa y me encanta su obsesión que tiene, que en este caso particular María José y yo compartimos y queremos, estamos totalmente convencidos de que el camino que él está planteando es muy, muy, muy interesante. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo viernes, si Dios quiere. Y lo vamos a lograr. Yo no tengo duda de que lo vamos a lograr. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Antonio. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego a todos.